Bienvenidos a esta plática sobre cómo se dio el paso del sistema penal inquisitorio al sistema penal acusatorio en México y Latinoamérica. Soy Abraham Bernán Martínez de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Comenzamos. Las reformas procesales penales se han diseminado rápidamente en América Latina. En los últimos 15 años, 14 países latinoamericanos han introducido nuevos códigos procesales penales. Como tales, las reformas tienen muchas características en común, incluyendo la introducción de juicios orales y públicos, la introducción o el fortalecimiento del Ministerio Fiscal y la decisión de poner al fiscal en lugar del juez a cargo de la investigación preliminar. Un segundo grupo de descripciones y teorías enfatizan la direccionalidad geográfica y señalan que las leyes, normas y políticas públicas se difunden desde los países centrales a otros países centrales o periféricos. Máximo Langer nos habla de que el país poderoso, a su manera, logra influir o imponer normas o leyes y políticas públicas sobre otros estados mediante la fuerza, las amenazas u otros incentivos para avanzar sus propios intereses materiales. Un ejemplo es que el Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos, este último ha presionado a México para que legisle y acepte el maíz transgénico proveniente del país del norte. Máximo Langer explica sobre la difusión desde la periferia. El estudio de la difusión desde la periferia puede proveer claves sobre cómo las leyes, normas y políticas públicas se difunden en ciertas regiones del mundo, especialmente en aquellas que no incluyen países centrales, tales como África, América Latina y el Medio Oriente. En otras palabras, hacerse llegar normas, leyes, procedimientos que han sido efectivos en países que tienen mucho en común. El modelo inquisitivo, que fue creado por la Iglesia Católica y las monarquías absolutas que había prevalecido en Europa continental e hispano y Latinoamérica entre los siglos XVIII y XIX. El sistema inquisitivo imperante en Latinoamérica tenía las características que la investigación preliminar era de naturaleza muy inquisitiva, era secreta para el imputado y su abogado, al menos hasta cierto momento predeterminado, y los derechos del imputado eran muy limitados durante esta fase. Por ejemplo, el imputado no tenía derecho a estar presente durante la recolección de elementos de prueba o a conocer la imputación en su contra antes de ser interrogado por el juez de instrucción. Además, con limitadas excepciones, la prisión preventiva del imputado era obligatoria, violando así derechos humanos fundamentales. Tampoco había discrecionalidad fiscal, lo cual significaba que, en teoría, cada vez que la policía o el juez sabían sobre un posible delito, debían iniciar el proceso penal sin poder considerar la gravedad del delito o las características del imputado. Finalmente, el mismo juez estaba a cargo de las fases de investigación preliminar y juzgamiento. El juez de sentencia podía decidir el caso basado en los elementos de prueba recogidos en el expediente que habían sido recolectados de un modo no acusatorio durante la fase de investigación preliminar. En cuanto a lo que distingue a los dos códigos, mencionaremos la primera pregunta y damos respuesta con lo siguiente. En particular, los códigos inquisitivo y acusatorio en Latinoamérica se distinguen porque en el primero el procedimiento es en cierta forma cerrado, secreto, escrito y violatorio de derechos humanos y tiende a desaparecer. El código acusatorio mantiene los principios de igualdad procesal, igualdad de derechos, inmediación, contradicción, publicidad y atiende a los derechos humanos del procesado y la víctima, expandiéndose en Latinoamérica. Máximo Langer menciona que el aumento de los delitos en los países latinoamericanos fue la detonante para desarrollar y practicar el sistema penal acusatorio, dejar el obsoleto sistema inquisitivo y dar entrada al sistema acusatorio. ¿Cómo influyeron los actores internacionales en la forma y expansión de la red de activistas y reformadores en América Latina?
En la década de 1980, un número de actores de los Estados Unidos también comenzaron a trabajar en el área de la justicia penal en América Latina y jugaron un rol crucial en la diseminación de estas reformas. En 1985, la USAID creó una oficina sobre administración de justicia en sus oficinas para América Latina y el Caribe y comenzó a prestar asistencia a otros. Los programas de reforma judicial patrocinados por los Estados Unidos se expandieron a lo largo de América Latina durante la segunda mitad de los 80. En la segunda mitad de los 80, funcionarios de la USAID encontraron a Julio Mayer y Alberto Binder. Los dos abogados latinoamericanos criticaron los programas de la USAID por proveer recursos adicionales a los sistemas penales latinoamericanos sin cambiar un gran defecto estructural, el uso por parte de sistemas de modelos procesales penales inquisitivos. Pero luego de superar esta desconfianza inicial, los grupos establecieron una fuerte alianza con el objetivo de reemplazar los códigos procesales penales inquisitivos con códigos más acusatorios. Michel apoyó este proceso cuando pasó a ser administrador asistente para América Latina y el Caribe en 1990 y luego administrador interino de la USAID. Dado que esta red es un híbrido entre una red de expertos y una red de apoyo o movimiento social, este trabajo se referirá a ella como una red de expertos activistas. En esta clase de red, los expertos usan la legitimidad y el acceso que su pericia les da para avanzar sus propias creencias principistas sin servir a un movimiento social más amplio. Dado que los líderes de esta red son latinoamericanos, este trabajo conceptualizará a este grupo como una red de expertos activistas del sur. Binder también viajó incansablemente por toda América Latina, cabildeando por reformas acusatorias. Como cierre diremos, este trabajo ha explicado los principales factores que explican la diseminación de códigos procesales penales acusatorios a través de América Latina. Esta ola de reformas procesales penales acusatorias es un caso de difusión desde la periferia porque los abogados latinoamericanos de esta red de expertos activistas del sur fueron los autores intelectuales y promotores cruciales de las reformas. Ellos propusieron el reemplazo de códigos inquisitivos por acusatorios como una solución a un número de problemas. Participaron en la redacción de los códigos y en su implementación y abogaron por las reformas a lo largo de la región. Los trabajos de los actores latinoamericanos con visión sobre el sistema de justicia de los Estados Unidos dieron pie a las reformas en materia de seguridad pública y justicia penal en México, que comenzó a gestarse y ponerse parcialmente en práctica en 2008, con la desaparición paulatina del sistema inquisitorio. Es todo por esta ocasión. Hasta la próxima. Estos son mis datos de identificación. Muchas gracias.